Hasta la semana pasada estuvimos observando una historia fascinante y estaba en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y esta historia fascinante, por lo menos como tema general, nos ha llevado a observar al Dios que no hace acepción de personas. Y hemos visto a través de varios sermones cómo ese Dios que no hace acepción de personas ha estado usando su instrumento para que sea el portavoz del mensaje. Entonces hemos visto cómo Dios de manera soberana interrumpe cuando un hombre llamado Cornelio subía a orar. A través de un ángel le dice lo que tiene que hacer, a quién tiene que buscar. De la misma manera, ahora Dios a través de una visión se va a presentar a Pedro para que él pueda ver y pueda comprender el mandato del Señor. Y hemos observado que al principio Pedro no lo entendía, pero luego, cuando se le dio la orden de ir y acompañar a aquellos que iban a la casa de donde él estaba alojado, él vimos cómo ahora obedece, se somete, pero luego llega a comprender todo esto. Pedro ahora está delante de Cornelio, y ahora Pedro va a tener que ser ese portavoz de la verdad. Cuando predica Pedro lo hace de manera contundente. Él no diluye la verdad, él no manipula, él no suma, solamente él explica, cuenta la narrativa y habla del evangelio. Y cuando termina su predicación, Pedro les va a decir, por él hay perdón de pecados, si ustedes creen. Y mientras él predicaba, el texto dice que vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, todos los que habían escuchado, estando Cornelio y los demás. Y fue tan sorprendente que Pedro dijo, ¿qué impide que ellos se bauticen si estamos viendo lo que está pasando acá? Así que mandó a bautizar a todos aquellos que habían recibido al Espíritu Santo. Luego, todo este gran grupo de esta casa de Cesarea, específicamente la casa de Cornelio, le pidieron a Pedro que se quedase. Y hasta ahí nos hemos quedado en esta narrativa. Pero ¿qué continúa después? La narrativa continúa porque el libro de los Hechos es una gran narrativa. Y en realidad, Lucas, que es el autor al libro de los Hechos, él empezó la narrativa en el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas. Y ahí empezó hablando de quién es Cristo. Y después de hablar de quién es Cristo, ahora a través del libro de los Hechos, le sigue hablando qué hace Cristo. Y a quien Lucas se dirige es a un hombre llamado Teófilo. Por lo tanto, Teófilo en su primer tratado de Lucas pudo ver quién es Cristo. Y ahora en este segundo tratado puede ver lo que está haciendo Cristo aún aquí, en la tierra, pero obviamente ahora a través de los creyentes, a través de los discípulos. Pero esto no para, porque si Teófilo está observando, Teófilo es un gentil. Teófilo, si es probable, él es creyente. Al leer la vida de Cornelio, seguramente ha visto muchas coincidencias de su propia vida, que por gracia también él es salvo. Pero también puede seguir observando cómo el Señor de manera soberana sigue salvando a los gentiles. Y hasta ahí nos hemos quedado. Y el día de hoy vamos a escuchar esta exposición, este sermón. Y este sermón lleva como título Alabanza al Dios que concede arrepentimiento. Alabanza al Dios que concede arrepentimiento. Ese es el tema o el título de este sermón. El Salmo 67 del 1 al 3 dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. El salmista dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, tu rostro resplandezca sobre nosotros. Pero el objetivo de todo esto es que las naciones, cuando nos vean, las naciones te alaben, Dios. Todas las naciones te alaben.
Y justamente en la historia de Cornelio, ahora cuando Pedro comprende y dice, dice en el capítulo 10, en el versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El Señor, al salvar a Cornelio, ahora estaba haciendo que los gentiles, ese grupo, puedan alabarlo a él. ¿Cuál es el fin de la salvación? El fin de la salvación no se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de la alabanza de Dios. Se trata de Él mismo para hacer conocer al mundo quién es Él. No se trata de nosotros, sino se trata de ese Dios vivo. Y ahora en este sermón vamos a ver a ese Dios que concede el arrepentimiento y cómo terminan todos ellos alabando al Señor. Pero no fue fácil llegar a ese punto, sino pasaron distintas circunstancias. Vamos a leer el capítulo 11, del versículo 1 al 18. Dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo, venía hacia mí y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mate y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que respondió del cielo, por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso es lo que vamos a observar esta noche. Qué hermosa historia. Si te das cuenta, el capítulo 10 no, y toda la historia de Cornelio no termina allí, te está terminando acá. Acá estás dando toda la idea. Y aún en el capítulo 15, lo que va a hacer Pedro es recordar este evento para poder ayudar o argumentar cuando Pablo y Bernabé tienen que estar en el concilio ahí en Jerusalén. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 15 más adelante. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la alabanza al Dios que concede arrepentimiento. Y por lo menos hay 3 preguntas que debiéramos contestarnos esta noche. La primera pregunta es: ¿cómo son nuestras reacciones frente a noticias que en ese momento no comprendemos bien? ¿Cómo son nuestras reacciones frente a noticias que en ese momento no comprendemos bien? La otra pregunta es: ¿cómo respondemos cuando escuchamos la escritura explicada en los momentos de falta de claridad? ¿Nos aferramos a nuestra propia prudencia? La segunda pregunta es: ¿cómo respondemos cuando escuchamos la escritura explicada en los momentos de la falta de claridad? ¿Nos aferramos en nuestra propia prudencia? Y la última pregunta:
¿qué razones encontramos para que Dios sea glorificado? Espero que en la exposición de esta noche podamos responder esas preguntas a través de cada punto que vamos a ver. Así que en primer lugar, una noticia que trajo un conflicto inesperado. Una noticia que trajo un conflicto inesperado. Fíjense cómo inicia el versículo 1 del capítulo 11. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pareciera que la noticia debiese haber traído a la iglesia de Jerusalén gozo, dicha, gratitud, pero nada de eso pasa. Nada de esto acontece, lo contrario, sucede todo lo contrario. Algo que Pedro no se imaginaba quizá cuando llegó a Jerusalén. Pero si se dan cuenta, leen la narrativa, primero llega la noticia y luego llega Pedro. Entonces Pedro tiene que enfrentarse a una situación que él no lo esperó. Pero esta noticia que llega a esta iglesia, tenemos que dar por sentado que es una noticia verídica. No es una noticia errónea. Es una noticia verídica, tal cual es. O sea, los hermanos de Jerusalén escucharon lo que pasó allá en Cesarea. Fue quizás fiel, el que narró, el que contó la noticia, fue fiel al contarlo. En segundo lugar, podemos pensar que Pedro, no solo él tuvo esta lucha, sino si observas cómo ellos reaccionan, entonces te hace pensar que si hubiese sido cualquiera de los hermanos que también se le hubiese presentado ese lienzo, hubiese sido otro apóstol, también hubiese tenido el mismo conflicto que Pedro. Por lo tanto, Pedro reaccionó de esa manera porque él era un judío ortodoxo y todo lo que esta visión vio no fue lo que, no lo entendió con claridad. Pero fíjense el narrador cómo nos cuenta. Dice, oyeron los apóstoles y hermanos que estaban en Judea. ¿Quiénes oyeron? Los apóstoles. ¿Pedro qué es? Otro apóstol. Es otro apóstol juntamente, seguramente con Juan, Andrés, Felipe. Todos estaban ahí reunidos, pero excepto Pedro y con otros 6 hermanos de ahí de Jope. Ellos van a llegar después. Pero ellos escucharon, y los hermanos. Cuando tú investigas un poco quiénes son estos hermanos, no sabemos detalladamente, pero hay una parte donde dice que había algunos piadosos que enterraron a Esteban. En la historia de Esteban dice, y algunos piadosos enterraron a Esteban. Lo que te sugiere es que pueden ser varios hermanos temerosos del Señor, los apóstoles, oyen lo que pasó en Cesarea y les causa algo. Ahora, no solamente eso, si esto está pasando en la mente de estos hermanos, al escuchar esta noticia, entonces la comprensión del mandato de Jesús, escúchame esto, cuando le dijo Jesús a los apóstoles, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra, ellos no han puesto en su radar a los gentiles como nación, como etnia. Quizás de otra manera pensaron, pero no era así. Entonces, para mayor claridad, el Señor tuvo que interferir para que entiendan qué significado tenía lo último de la tierra y quiénes estaban incluidos en eso de lo último de la tierra, para que comprendiesen de manera clara. Ahora, estos hermanos que van a escuchar, los apóstoles y los hermanos, y como dicen ahí, hermanos que estaban en Judea, estos hermanos, por la gracia del Señor, también van a comprender lo que sucedió. Fíjate, vamos al texto, dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles que habían, dice, recibido la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto acá? El punto, quiero decirte que no es el odio a los gentiles. Ellos no están odiando a los gentiles, porque si fuese odio, estarían en pecado. Ellos no están comprendiendo. Recuerda que es una transición en el libro de los Hechos, de terreno judío al terreno gentil, de prácticas judías a prácticas que se va a afirmar a través de las epístolas de Pablo. Entonces, en esa transición no lo están comprendiendo bien. Esta es la transición. Entonces, no es un odio que tienen a los gentiles.
sino ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es cómo el Señor salva a estos hombres y lo que observan estos hombres les causa una gran sorpresa, una gran conmoción, que eso rompe todo lo que ellos han creído hasta ese momento. ¿Cómo puede ser que Pedro haya entrado en casa de incircuncisos? Porque la ley no dice así. Otra vez, ellos están pensando como judíos, como lo que son. Por lo tanto, hay algo que observar antes de ir más adelante, y es esto, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios estaba para ellos quizá cerrado a ellos, pero para que un gentil pertenezca al sistema judío, tenía que hacerse prosélito, tenía que circuncidarse, tenía que guardar todos los ritos, para que así solamente pueda observar al Dios de ellos, al Yahvé. Pero acá no está pasando nada de eso. Son gentiles que no fueron circuncidados y ahora son los que abrazaron la palabra de Dios. Pero acá hay una hermosa verdad. La hermosa verdad dice que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Sabes de qué se trata lo que hacemos acá? De recibir la palabra de Dios. ¿Sabes lo que estoy haciendo yo? Es hablar la palabra de Dios. ¿Sabes lo que he hecho en mi preparación? Recibir la palabra de Dios y solamente haberlo masticado y luego de masticarlo, dártelo a ti diciendo, esto es lo que entendí de la Escritura. Y tú lo que estás haciendo es escuchar la Escritura, recibir la palabra de Dios. Pero lo importante es la actitud que tienes para recibir la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede transformar la vida, nada más que la palabra de Dios. No se trata del instrumento, no se trata del lugar, no se trata de nada más que la Escritura. La pregunta es si estás recibiendo la palabra de Dios. Si no recibes la palabra de Dios es un gran problema. Si recibes solamente filosofía de hombre es un gran problema. La palabra de Dios es lo único que te puede dar luz. Y esta es la actitud que tuvieron estos gentiles. Recibieron la palabra de Dios. De la misma manera que la primera iglesia, o sea, de donde viene Pedro, ellos recibieron la palabra de Dios. Es más, te quiero citar algo. Esta palabra habían recibido, el que escribe recuerda que es Lucas. Y Lucas usa este término, que estas dos palabras habían recibido, en el griego es solo una palabra, lo usa en su propio evangelio de esta manera. Fíjate, Lucas 18, 17. Dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahí esta palabra recibe es la misma palabra que se usa en Hechos cuando Lucas mismo lo escribe. Quiero que tengas esto en tu mente. En segundo lugar, fíjate dos capítulos antes, Lucas 16, 9. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y esta misma palabra, os reciban. Bueno, lo que te quiero tratar de armar es cómo esta palabra, o el significado de esta palabra, os reciban. Cuando Lucas, el mismo autor, lo escribe o lo usa en su otro tratado, en su primer tratado, ahí en Lucas, el Evangelio, lo usa de esta manera. Cuando él cuenta una parábola, o sea, él cita la parábola que contó Jesús y al final Jesús dice así, para que ustedes al usar las riquezas injustas, un día en el cielo les van a recibir a aquellos que por la cual tus recursos fueron usados bien, por eso estás ahí en el cielo. La idea de recibir es la palabra dar la bienvenida. Dar la bienvenida es como, imagínate este cuadro, en el contexto sería, tú ofrendas a cierto misionero que se fue, no sé, pensemos en Chiclayo, se fue a Chiclayo a plantar una iglesia. Tú no lo conoces al misionero, pero tú fielmente estás ofrendando. Y un día ahí en el cielo, tú estás usando las riquezas injustas. La riqueza injusta quiere decir el dinero. Tú no sabes cómo llegó ese dinero a tu mano. Tú trabajaste, pero ese dinero quizás pasó por las manos de un narcotraficante.
Ese mismo dinero pasó por un sicario. Ese mismo dinero luego llegó a tu jefe. Y luego tu jefe te lo deposita. Y ese es un dinero sucio, o sea, pero llegó a ti, claro, de una manera buena, tú trabajaste. Pero ahora ese dinero tú lo das para que llegue a este misionero que predique el evangelio. Y cuando este misionero predicó el evangelio, un día cuando tú mueras, él muera, tú vas a ir al cielo y de repente alguien viene y te dice, gracias. Y te va a dar la bienvenida. ¡Hey, muchas gracias! Y tú vas a decir, ¿qué? ¿Por qué me das gracias? Y él te va a decir, porque gracias a lo que diste, ahora estoy acá. Este misionero predicó el evangelio allá. Y si no hubiese sido por tus recursos, no hubiese llegado a predicar el evangelio en ese lugar. Y por eso Lucas dice así, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. En las moradas eternas en el cielo te van a recibir aquellos que por tus recursos están ahí. Ahora, esta palabra, os reciban, lo que quiere decir es que los gentiles, al escuchar la palabra, lo hicieron con esta idea de dar la bienvenida al mensaje que traía Pedro. Daban la bienvenida. Esto te da la idea de que el corazón está preparado. Pero la otra palabra, esta misma palabra, cuando se usa en Lucas 18:17, fíjate, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahí está la misma palabra, os reciban, pero en el contexto está usado como un niño. Si no reciben el reino de Dios, ¿qué es recibir el reino de Dios? Recibir el reino de Dios tiene que ver, y lo mismo, el evangelio. ¿Pero con qué actitud? Como un niño. ¿Y cómo es un niño? Un niño es crédulo. Estaban aquí los niños. Le dijimos, niños, pasen a su salón. ¿Qué hicieron los niños? Se levantaron y fueron al salón. Si fuese la dinámica distinta, adultos pasen al salón de allá. Se mirarían todos, ¿quién pasa? ¿No? O sea, yo, tú, no sé. No, pero ellos son obedientes, se someten, humildes, sencillos. Y acá es la idea de sencillez, humildad. Es esa palabra. Ahora te explico otra vez. Estos gentiles que recibieron la palabra, recibieron como dando la bienvenida, pero con corazones sencillos. Ellos no argumentaron. Ellos no se pararon en su razonamiento. Ellos no se pararon para ver, a ver, ¿qué me va a decir? Oh, esto no es para mí. Ellos estaban tan sencillos al escuchar la verdad. ¿Sabes lo que hace distinto de los incrédulos a los que creen? Es que con sencillez de corazón, por su gracia hemos recibido la escritura. Y esto es lo que pasó acá. Recibieron la palabra. Volvamos al versículo 1. Oyeron, dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles que habían recibido, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Te decía, no hay nada más grande que esto. Recibir la palabra de Dios. ¿Por qué nos juntamos los domingos? Para recibir la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos las reuniones caseras? Para recibir la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos las reuniones de los jóvenes, de las señoritas, de los varones, de las mujeres? Para recibir la palabra de Dios. Si quitas esto, simplemente es un programa. Por eso la reunión de música no tiene esta connotación de recibir la palabra de Dios. Lo que lo que se hace nada más en el taller de música es crecer en tu talento, pero es frío, porque ahí no se escucha la escritura. La escritura se escucha cuando alguien se levanta y expone la escritura. Ahí estamos recibiendo la palabra de Dios. Bueno, esto es recibir la palabra de Dios. Esta idea puedes verlo en Hechos 7:38, en Hechos 8:14. Fíjate, por ejemplo, ahí Hechos 8:14, cómo los gentiles, cómo los samaritanos hicieron con esa misma actitud como los gentiles. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había que recibido la palabra de Dios. Es esa misma idea. Recibir la palabra de Dios. Bueno, esta es la noticia que llegó a ellos, que recibieron la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Fíjense el versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué encontró?
disputaban con él los que eran de la circuncisión. No te dice que son los apóstoles que disputaban con Pedro, sino el autor te dice los de la circuncisión, o sea, los judíos ortodoxos, cristianos, son parte de la iglesia, pero te lo pone el autor, los de la circuncisión, o sea, los que han guardado pero ahora son parte de la iglesia, no les encaja lo que pasa y lo saben lo que hacen, disputan con Pedro. Y ahí esa palabra disputar tiene mucho sentido, pero quiero antes no pasar por alto una idea importante de acá. ¿A dónde regresa Pedro? ¿A dónde va? Jerusalén. ¿Dónde empezó la iglesia? En Jerusalén. Luego, ¿dónde llegó Pedro a ir? Llegó a Lida, llegó a Jope, luego llegó a Cesarea, de Cesarea volvió a Jerusalén. ¿Qué te dice esto? Que Pedro va a rendir cuenta a su iglesia. Esto es una idea importante en el libro de los Hechos. Nadie puede vivir la vida cristiana desligada de la iglesia local. Acá está hablando de una iglesia local situada en un lugar geográfico llamado Jerusalén. Y ahí hay un liderazgo. Y ese liderazgo está compuesto por los ancianos, en este caso los apóstoles. Y Pedro tiene que ir a ese lugar. ¿Pero para qué va? Para rendir cuentas. Esta es la idea. Todos aquellos que creen en Cristo, ahora, ¿sabes lo que tiene que pasar? Tienen que someterse debajo de la iglesia. Someterse a un liderazgo bíblico. Pedro, por más que es el apóstol, él, fíjate lo que pasa, qué dinámica vive. Fíjate Hechos 6:7, vamos a empezar por ahí, Hechos 6:7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. Muy bien, ahí se están multiplicando los discípulos. En Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa en Hechos 8:1? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaban ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y qué fueron? Fueron todos esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria. Ya para la historia de Cornelio, ya se multiplicaron las iglesias. Ya hay una iglesia que nació en Cesarea, en la casa de Cornelio. Pero Pedro va a regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, fíjense el versículo 8:14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, ¿qué dice? Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y que hay una palabra ahí clave. Enviaron allá ¿a quién? Hechos 8:14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Enviaron. ¿A quién enviaron? A Pedro y a Juan. Piensa esto. Pedro se sometió a ese grupo que él es otro apóstol más, y seguramente en común acordaron, Pedro, ¿tú? ¿Listo? Sí, yo quiero ir. ¿Quién más? Juan, ¿puedes acompañar? Sí, yo también voy. Listo, los ancianos, Pedro, ve para allá, ayuda a los de Samaria. Y Pedro fue a Samaria. Después de Samaria, como te digo, llegó a Lida, a Jope, luego a Cesarea, luego ¿dónde regresa? A su iglesia local. ¿Para qué? Para rendir cuentas. No podemos crecer desligado de la iglesia. Y la rendición de cuentas está cerrado en la iglesia local. Pedro no se quedó en Cesarea rindiendo cuentas allá. Pedro regresó a su liderazgo a rendir cuentas. Fuera de la iglesia no puede darse esta dinámica de la rendición de cuentas. Es en la iglesia, en el contexto. Y acá está pasando eso. Pedro regresa, pero ¿sabe lo que se sorprende? Llega y hay hermanos que están disgustados, sorprendidos con lo que pasó. Esta palabra disputaban es esta misma palabra que significa, diríamos, juzgar. Es como alguien se pone como un árbitro. La idea es aún comenzaron a dudar.
comenzaron a hacer una distinción. No, 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 Pedro, nosotros somos judíos. No, Pedro, ¿qué te pasó en la cabeza? ¿Cómo te vas a ir allá? Pedro está escuchando todo esto. Esta es la idea de disputaban. Ahora, entonces, fíjate otro detalle. El otro detalle que no quiero que tengas en mente es esto. Pedro, cuando salió a servir a otras iglesias. ¿Sabes cómo está la dinámica de la iglesia? ¿Y cómo se ve el ministerio, las misiones? Las misiones es ahí, así. Empieza en la iglesia y termina en otra iglesia. Fuera de esto no es misiones. Misiones, un misionero es aquel que es enviado de su iglesia para plantar otra iglesia o para afirmar la vida de otra iglesia. Fuera de esto, no vas a ver a un misionero en la escritura. Lo demás puede ser llamado obra cristiana. Todo lo demás está cerrado en la iglesia, en la dinámica del cuerpo. Hermanos yendo a afirmar la vida de otros hermanos que se está plantando esta nueva iglesia. Eso es ser un misionero. Y acá Pedro se levanta y fue, Lida, Jope, si quieres leerlo en el capítulo 9, lo que hemos estudiado. Capítulo 10, llegó a Cesarea. Cornelio, estos hermanos le pidieron, quédate con nosotros. Es la primera iglesia que está empezando ahí en Cesarea. Quédate, pero Pedro ahora regresa a su iglesia. Te habla de pertenencia. Pedro entiende que pertenece a la iglesia de Jerusalén y ahí tiene que ir. Ahora, ¿qué sucede en esta iglesia que está regresando Pedro? Lo que está viendo ahora es a un grupo de hermanos que no están comprendiendo y Pedro no se está resintiendo. Pedro no se pone a decir, no, mira, ¿cómo hago? Es más, yo hago la obra del Señor, no me comprende nadie. Yo estoy predicando el evangelio y esto está sucediendo. Mejor me voy a otra congregación. Pedro no está actuando así. Si tú ves a Pedro, va a ser un hombre sobrio. Va a ser un hombre que va a ayudarles a entender cómo se vive la dinámica del cuerpo. Es más, por eso Pedro, cuando envía una carta a los expatriados, les va a decir, yo anciano también juntamente con vosotros, y les va a decir a los hermanos de la iglesia, vosotros jóvenes, someteos a vuestros ancianos. Lo que Pedro está diciendo es, cuando ustedes vivan en la congregación, tienen que someterse al liderazgo bíblico, pero el liderazgo bíblico no se tiene que subir sobre la iglesia. Es un hermano entre ellos, solamente con una responsabilidad distinta, y un día van a rendir cuentas al príncipe de pastores. Eso es lo que dice en la primera carta de Pedro. Por lo tanto, cuando pensaba en todo esto, porque está metido todas estas verdades acá, ¿cuán importante para ti es la iglesia local? Y tú dices, es importante, pero porque vengo los domingos. No, 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 no. No se trata de venir los domingos. Y justo hoy con los hermanos que estamos estudiando la membresía, una de las cosas que le decía es que el ser miembro de una iglesia no te hace, no dice que vengas los domingos, sino te habla de responsabilidad frente a los demás, de servir a los demás, de vivir la vida de cuerpo. No se trata de asistir un solo domingo, sino es tratar de buscar a tus hermanos y vivir la vida de cuerpo. Ese es ser un hermano de una iglesia local. Entonces, ¿cuán importante para ti es la iglesia local? ¿Observas el liderazgo de tu iglesia como un lugar donde rendir cuentas? ¿Qué importancia tiene para ti el liderazgo de tu iglesia? Bueno, acá puedes ver a Pedro regresando a su iglesia. Y cuando lo veamos más adelante, el libro de los Hechos, vas a ver a Pablo regresando continuamente, después de cada viaje misionero. ¿A dónde va a regresar? A Antioquía. Y es más, cuando tiene que haber una situación más delicada, a Pablo le van a mandar a Jerusalén para que hable con el liderazgo de una iglesia. Y esta es la dinámica de la iglesia. Bueno, seguimos con el pasaje, fíjense. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de un hombre sin circuncisos y has comido con ellos? ¿Qué es esto de incircuncisos? La palabra disputaban es un verbo imperfecto, lo que quiere decir que empezó y fue cargado de asuntos que hablaban. O sea, Lucas no nos dice qué hablaron, qué cosas dijeron, solamente nos narra una pregunta clave para que Pedro conteste esta pregunta. Pero
lo que sugiere en este verbo es que continuamente habían palabras que le decían a Pedro, que empezó un momento sin referir cuándo terminaba. Todo esto estaba habiendo. Pero en esta pregunta se puede revelar lo que tenían estos hermanos en la mente, porque lo tratan así. Fíjense el versículo que estamos viendo, el versículo 2. 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres? ¿Qué dice? Incircuncisos, y has comido con ellos. No había otra palabra más dura que usar para los gentiles. Incircuncisos. Claro, nosotros no estamos pensando como en ese tiempo. Tendríamos que viajar 2000 años atrás y vivir en el terreno judío para sentir lo que significa esta palabra incircunciso. Lo que está diciendo es estos no pertenecen a nosotros. Es más, Pablo va a decir esto. Si quieres, fíjate en Efesios 2, 11, 13, para que veas la carga de lo que significa esta palabra. Efesios 2, 11, 13. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, Pablo está diciendo, ¿quiénes son esos que son circuncisos hecha, bueno, dice acá, hecha con mano en la carne? El pueblo de Israel. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dios hizo un pacto con su pueblo y lo hizo un pacto con Abraham. Y le dijo a Abraham, para firmar este pacto, Abraham, todo hombre nacido en tu casa, al 8º día tiene que ser circuncidado. Así seráis mi pueblo. Era un pacto para ellos. Entonces todo varón era circuncidado. Y esto afirmaba, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Y cuando Pablo dice, hecha por carne, ustedes no. Ustedes no eran considerados, ¿qué? Pueblo de Dios. Eso era un gran dolor. Fíjate lo que dice Pablo ahí. En aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Mesías. Cristo significa Mesías. ¿Alejados de qué? De la ciudadanía de Israel. ¿Ajeno a qué? A los pactos de la promesa. ¿Qué más? Sin esperanza. ¿Qué más? Sin Dios en el mundo. Esto es el peso de esta palabra, incircuncisos. No tienen nada. Entonces, cuando volvemos a la historia de Pedro, cuando está con estos hermanos, estamos usando esta palabra, esta idea. Estos no pertenecen a nuestro pueblo. Los pactos de la promesa no son hechos para ellos. A ellos no se les prometió un Mesías. ¿Por qué has entrado a comer en casa de estos? Ahora, te vuelvo a decir, Pedro no es orgulloso, no es soberbio, tampoco es resentido. Pedro no tiene una autocomiseración, no se siente mal diciendo, mira, sirvo y aparte le represento allá de arriba, hago el ministerio y así me están tratando. Pedro no hace nada de eso. Al contrario, Pedro lo que va a hacer es ser un hombre sobrio y va a comenzar a explicar, porque él entiende algo, él no lo había entendido, él tampoco lo había comprendido, entonces va a comenzar a enseñarles para que ellos también comprendan lo que él ha entendido. Y así viene el punto 2. Y el punto 2 vamos a pasarlo más rápido, no se preocupen. El punto 2 es una explicación necesaria para que tengan claridad del poder de Dios. El punto 1 fue una noticia que trajo un conflicto inesperado. El punto 2, una explicación necesaria para que tengan claridad del poder de Dios. Del versículo 4 hasta el 16. Ya, hasta ahí casi vamos a ir terminando ya, pero va a faltar unos versículos más. Pero vamos a ver de manera rápida. ¿Saben por qué? Porque todo lo que cuenta Pedro ya lo hemos visto en otra predicación. Tendría que escuchar las otras predicaciones, porque Pedro lo que va a hacer es narrar lo que pasó en la vida de Cornelio. Pero hay algunos asuntos que quiero ver contigo. Fíjate, dice, entonces comenzó Pedro a contarles
¿Qué dice acá? Por orden lo sucedido diciendo. Acá hay dos palabras que son importantes ver. Dice, comenzó a contarles. Esta palabra comenzó es como dirigir la atención. Esta idea es como él encaró la situación. Como que todos están hablando y abrió la boca y encara para hablar y dice contarles. Y la idea ahí de contarles es dar cuenta. Por eso te digo rendición de cuenta. Esa palabra a contarles es un verbo que te da la idea de dar cuenta, aclarar el significado. Pedro pudo haber dicho, hermanos, ustedes no son apóstoles y me están reclamando a mí, yo soy el pastor, así que, o yo soy el anciano, listo, sométanse. No, no está pensando eso Pedro. Pedro se hace responsable de sus hermanos, entonces va a aclarar. Y fíjate, a sus hermanos él se somete a rendir cuentas, a explicarles lo que te da la idea que le importa lo que ellos están entendiendo. Claro, con lo que van a recibir, ellos ahora se hacen responsables. Pedro, por su lado, tiene que explicar claramente, detalladamente. Por eso dice, por orden lo sucedido. O sea, para Pedro es importante aclarar, pero otra vez lo digo, una vez que llega la información a ellos, ellos ahora son responsables de lo que entienden, lo que están escuchando. Pedro ya no, pero Pedro tiene que rendir cuentas ahí, declarar. Entonces, lo va a empezar hablando así. En primer lugar, bueno, en ese punto 2 es cuando habló fue verídico en su historia. Fue verídico en su historia. Desde el versículo 11, 5 al 9 lo voy a decir. Pedro, ¿sabe lo que hace? Cuando comienza a hablar, él no se atribuye de esta claridad que tiene, que a él se le ocurrió o de repente vino y tuvo claridad en la mente y dijo, no, muchachos, yo ya lo comprendí, sí, ellos son gentiles, el Señor los tiene que salvar. Él no se atribuye a nada. Él en lo que habla hace que es Dios el que vino y me dijo. Es lo que dice, ¿no? Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante, y comienza a contar todo. Lo que te quiere decir, no se atribuye los criterios hacia sí mismo, sino mostró en esto que esto vino de parte de Dios. Esto es importante. ¿Sabes, hermano? He escuchado a pastores, predicadores, como si ellos fuesen los que se inventan las cosas en la predicación. No es así. ¿Sabes lo que un sentido hago yo, hermanos? Lo que yo hablo es lo que está en la Escritura. Y lo que el Espíritu Santo, o sea, me ilumina y escribo, redacto y comienzo a escribir. Y hay muchas de las cosas que yo tengo que decir, esto lo escuché de tal predicador, esto lo escuché de mi pastor, esto lo escuché. Y no son cosas para atribuirme. Miran qué gran conocimiento tengo yo. Pedro les llevó a ver a Dios. Esto fue de Dios. No hay nadie que pueda atribuirse sus criterios hacia sí mismo. En segundo lugar, Pedro no acomodó la historia para reflejar mayor piedad sobre los demás. ¿Sabe qué Pedro les contó? Les contó esto. Les dice, vino un lienzo y me dijo, mate y come. Yo le dije al Señor, no. Pedro pudo haber contado esa parte fea de su historia, que le dijo al Señor que no. Pero Pedro les cuenta. Pedro no está tratando de manipular y decir, mira, cuán bueno soy yo. Él no se está mostrando así, no está tratando de llamar la atención hacia sí mismo. Al contrario, es sincero y verídico. Habla aún de su debilidad. Él yo lo dije al Señor, no. Es más, me pasó 3 veces esto. Pero ¿cuántos, cuando vamos a hablar, tapamos un poco de lo que nos pasa? No contamos las cosas más oscuras de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque nos amamos y no queremos abrir. Porque si abrimos esta parte de nuestra vida, creemos que ya no voy a ser visto de esa misma manera. Lo que estás es amándote a ti mismo. Pero no te das cuenta que ya Dios lo sabe. Que es cuestión de tiempo que salga eso a luz. Lo que debiese pasar es ser sincero y abrir
a tu liderazgo y hablar, esto es lo que pasa en mi vida. Y es mejor así para que se te ayude. Y yo doy gracias a Dios porque hay hermanos que te dicen, pastor, esto pienso, esto es mi lucha, esto es lo que hay en mi mente, de esta manera he reaccionado. Amén, porque sé cómo ayudar. Pero hay otros que, como bien, todo bien. Puede ser, quizás debiera estar en el cielo ya. Todo anda bien. Pero no, somos personas débiles. Y acá Pedro no diluyó la verdad de él. Habló sinceramente, transparentemente. Entonces Pedro no buscó mostrar mayor piedad frente a los demás. Contó todo. Pedro ahora contó los detalles de la historia para que ellos comprendan lo que comprendió. Esto es importante. Pedro contó todo. Lo dijo tal cual es. ¿Sabes por qué? Porque él desea que sus hermanos comprendan lo que él entendió. De esto se trata la enseñanza, no en guardarnos, no en mostrarnos yo conozco, pero te cuento una parte porque si no vas a ser como yo. No, no, no. Amén, si crecen como nosotros. Abramos y hablemos todo. Acá Pedro no se guardó nada y dijo todos los detalles. Y del 11 al 12, dice aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba y dice, y enviados a mí desde Cesarea, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Pedro declaró que en todo momento el que le guió fue el Señor a través de su Espíritu. Pedro no está diciendo otra vez que él hace esto, sino el Señor me dijo, me guió. Esto es importante, mostrarse que las cosas que está pasando, el Señor está guiando. ¿Y qué más? Pedro pone como testigos a otros que vieron lo que Dios hizo. Dice, acá hay 6 hermanos que fueron conmigo. Ellos vieron lo que Pedro está diciendo. Esto es verdad. Y hay 6 que pueden corroborar lo que pasó. Pedro quiere ser honesto en todo. De esto se trata liderazgo. No de un hombre que se pone sobre, un hombre sencillo, un hombre verídico, un hombre que busca la comunión, un hombre que rinde cuentas. Así está Pedro. Y no solo eso, dice, y entramos en casa de un varón desde el 13, ¿no? Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras que las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe lo que Pedro dijo acá? Pedro mostró que le creyó a Dios al ir a la casa de este hombre. Pedro está contando, esto fue mi lucha. O sea, yo le dije no al Señor. Pero luego vino el Espíritu Santo y me dijo, Pedro, no dudes en ir con ellos. ¿Sabes lo que hice? Fui. Pedro le dice, yo creí. Yo le obedecí, me sometí. Fui allá. Y no solo eso. Hay algo interesante acá. Dice, fíjense, el verso 14. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabes qué Pedro hace? Pedro reconoce que solo es el instrumento de llevar la palabra. Pero hoy, ¿sabes lo que veo? Personas que quieren llamar la atención porque saben la palabra y saben muy bien la palabra, pero como que ellos quieren tener la atención de todas las personas, que sean los únicos a quienes tienen que ir. Yo soy el capaz. Pedro hace lo contrario. Él dice esto, dice así, el Espíritu me dijo, perdón, el 14, Él te hablará palabras las cuales serás salvo. Pedro la única función que tenía es hablar. Ni siquiera era algo de él, es de Dios, las palabras. Pedro solo es un instrumento, un portador de la verdad, un portador del evangelio. Estoy hablando a hermanos de nuestra iglesia acá. Nuestra tarea, hermanos, es esto, ser portavoces de la verdad, no atribuirnos nada. Pedro reconoce que él es solo un instrumento. Ahora, fíjate el versículo 14, hay varias cosas acá. Dice, Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. ¿Quién le dijo esto a quién?
El Espíritu Santo o Dios le dijo a través del ángel a Cornelio. Cornelio le dice esto a Pedro. Pedro, esto me sucedió. Y Pedro le está diciendo, esto le pasó a Cornelio. ¿Qué le pasó? Que Dios a través del ángel le dijo, ve y busca a Pedro, porque ellos te dirán la palabra para que tú seas salvo. ¿Y cuál es la idea acá? Es que la palabra de Dios es lo que salva, no el instrumento. A veces ponemos el énfasis en el instrumento. Si el pastor estuviese, o si tal líder viniera, o si necesito tal persona hablar. No, es la palabra. La palabra de Dios es lo único que necesitamos en nuestra vida, hermanos. Sea del instrumento que venga, a veces viene de una persona tan sencilla, sin que haya estudiado teología, y en sus palabras sencillas te muestran lo que necesitamos crecer. Es la Escritura la que salva. Y Pedro dice eso, la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, Pedro es nada. Ahora, acá hay varias cosas implícitas, ¿no? Podríamos pensar cuánto conocemos de la palabra. Es sencillo, tenemos que abrir la boca. En un momento le hemos dicho, Pedro habló la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios salva. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La única cosa que salva es la palabra. Entonces, no se trata del instrumento, sino se trata de la Escritura. La Escritura puede sacar a cualquier persona de la ceguera más profunda en el que se encuentra. El Espíritu Santo que usa la palabra puede dar vista al ciego para que vea su condición y observe su necesidad de Cristo. Solo la Escritura puede dar vida al que está muerto. Sin la Escritura, el muerto se quedará en ese estado de putrefacción, que su fin es la muerte eterna. Solo la Escritura salva. Ahora, ¿qué puedes hacer tú sin la Escritura? Puedes ir a una persona en situación delicada sin la palabra. Lo que vas a hacer nada más es pasar el tiempo con esta persona. Pero cuando llevas la palabra, llevas la oportunidad de salvar a un pecador. La palabra de Dios salva, hermanos. Pedro dijo así, cuando se encontró con el Señor y algunos se habían retirado, en Juan 6, 67 al 68. Pedro le dijo, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes ¿qué? Palabra de vida. ¿Sabes cuál es la centralidad de nuestra iglesia? Es la predicación. Y si se dieron cuenta, los que están viniendo, la predicación es positiva. Es explicar el texto. Porque solo la palabra de Dios puede redarguirnos, enseñarnos, instruirnos. Nada más que la palabra. El énfasis está en la Escritura. Esto es importante. Y el 15, y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé por el Señor cuando dijo Juan, ciertamente bauticé en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que hizo Pedro acá? Les enseñó cómo aplicó la Escritura hacia sí mismo. Él está predicando, le está diciendo, contando todo, y luego dice, y de repente cuando prediqué, vino el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó? Me acordé lo que el Señor nos dijo. ¿Y qué el Señor le dijo? Su palabra. Y él está aplicando hacia sí mismo. Entonces entendí. Y ellos están escuchando. Y ahora también tienen que ver, oír y entender. Hermanos, de esto se trata el Evangelio. Comprendí un día que yo estaba muerto y que mi pecado me arruinaba, me llevaba a la eternidad, al infierno. Estaba separado de Dios. Pero alguien me dijo, Cristo murió en tu lugar. Y no solamente murió, sino resucitó. ¿Crees? De esto se trata. La palabra de Dios. Solo la Escritura. Entender la Escritura. Acá Pedro le aplica la Escritura y ahora comprende. Entonces, toda esta claridad era necesario explicar para que los hermanos de Jerusalén puedan comprender lo que sucedió.
Y pensaba esto, hermanos, cuando hablamos de la predicación. Querido hermano, se nos demandará a cada uno de nosotros todas las oportunidades que tenemos para hablar del Evangelio. Vuelvo a decírtelo. No se trata del que está delante de ti o al que tienes al lado. Se trata de ti. Podría decir así, se trata de mí. Se trata de mí. Si callo, Él me lo va a demandar a mí. Y si tú callas, se te demanda a ti. La Escritura salva. Comparte la Escritura. La palabra. Aplica la palabra. Y enseña aplicando la palabra. ¿Cómo se aplica esta palabra? Y va a comprender. ¿Y qué pasa? Punto 3. Una alabanza al Dios soberano que concede el arrepentimiento. El 17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? En algún momento, el autor al libro de los Hechos dice así, en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra vez pienso así. Cuando llegué a ver esto, recordé que Lucas ya había citado esto. Con esa primera iglesia, cuando todos estaban en comunión, Lucas termina esa parte diciendo, y el Señor añadía cada día los que debieran ser salvos. Acá Pedro llega a la conclusión, dice, ¿quién soy yo para detener esto? Al Dios soberano, a quien Él salva. Ahora, no nos cansemos de hablar el Evangelio. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que ya no lo tengas al lado. Sigue hablando el Evangelio. Sigue hablando el Evangelio. Sigue orando por la persona. Sigue hablando el Evangelio. Eso es nuestro deber. Y dice, fíjense el versículo 17, les concedió. Ahí la idea de concedió es producir. Está de voz activa. Lo que quiere decir es que el Señor les dio esta posibilidad. Él. Por lo tanto, yo te quiero decir algo. Este pasaje es contundente para mostrar que esa decisión soberana es de Dios. Él salva completamente. La salvación es total y enteramente de Dios, 100%. Él dice, les concedió. Así como tú oras por personas que no son salvos, yo también. Ellos son responsables por no querer creer. Pero el Señor es el que salva. Señor, sálvalos. Señor, sálvalos. Señor, concédeles esa gracia de ver dónde están, así como a mí me has concedido. Acá el Señor les concedió. ¿Y cuál fue el don que ellos recibieron? Los otros idiomas que hablaron. Ellos hablaron de la misma manera que ellos hablaron los de Jerusalén en Hechos 2. Y dice, ¿quién era yo para que pudiese estorbar? Nada, Pedro no era nada para estorbar, porque Dios va a cumplir su plan y nadie puede detener a su plan. Es más, Mateo 16:18 dijo Jesús, tú eres Pedro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo mismo acá está diciendo, nada ni nadie va a poder destruir lo que yo voy a edificar, la iglesia. Y Pedro dice ahí, ¿quién soy yo para estorbar? Pero había alguien que estaba estorbando. ¿Te acuerdas de quién era el que estaba estorbando? Que el que comenzó a perseguir a los cristianos. El Señor mismo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuidado a aquellos que quieren estorbar la iglesia, porque están tratando con lo que el Señor está edificando, su iglesia. ¿Y qué pasa con todo esto? Entonces, oíd estas cosas, ¿qué pasa? Callaron. ¿Te acuerdas que hubo una tensión? Y Pedro no se puso de manera orgullosa, dijo, yo sé toda la verdad. Fue humilde, él comenzó a declarar, a rendirles cuentas.
a los hermanos, no eran los apóstoles, dice los de la circuncisión, hermanos, y él les comenzó a explicar. Y dice, al entender, ellos callaron. De la respuesta de este informe, ellos ahora tienen que rendir cuenta de lo que hablan, lo que Pedro les dice. Por un lado, Pedro tiene que ser honesto al hablar. Por el otro lado, los que están recibiendo lo que Pedro está diciendo, ellos ahora son responsables del informe o de la enseñanza que están recibiendo. Por la gracia del Señor acá se observa que ellos callaron. Y esta palabra callaron es la idea de guardar silencio. Es una forma voluntaria, estar en respeto. ¿Sabes? Esta palabra se usa, el autor lo usa cuando habla de descansar. En Lucas 23:56 dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Este pasaje, lo que acabo de citar, te explico. Dice Lucas que las mujeres, cuando de ese día que Jesús murió, un viernes, lo que sucede, lo bajan de la cruz, los llevan y sabes que el día de reposo no empieza el sábado de la mañana, sino empieza un día antes, a las 6 de la tarde. Entonces las mujeres, ya empezó el día de reposo, lo que hicieron es poner el ungüento, o sea, el perfume en el cuerpo de Jesús, y luego está esta palabra, dice, descansaron porque era el día de reposo, o sea, se fueron a descansar. Y esta palabra descansar es la palabra que usa mismo Lucas en Hechos, callaron. Lo que quiere decir es que cuando Pedro les explicó, ellos descansaron en que esto es verdad. Creyeron. Esto sería bonito, ver esta dinámica. Sé que hay confusión, a veces no entendemos, a veces hay las directrices, a veces criterios, a veces como lo que hemos hablado, cómo es la iglesia, la dinámica de la iglesia, consejos, y a veces traen a nosotros confusión. Les explicamos y quisiéramos que pase esto, callar, descansar, estar tranquilos. Acá pasó. Porque esta misma palabra Pablo lo va a usar para hablar de tranquilidad. Por tener tranquilidad, dice en 1 Tesalonicenses 4:11. Pero, ¿sabes una cosa? Pablo mismo, ¿sabe lo que dice? En 1 Corintios 11:19. ¿Sabes que Corintios, la iglesia en Corinto, era una iglesia conflictiva entre ellos? Que había división en la propia iglesia. Y algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, o sea, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Otro dice, yo soy de Cristo. ¿Y te imaginas en una iglesia así, sentados por allá, por divisiones? Se murmuraban entre ellos, se criticaban. Y Pablo va a decir esto. ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, Pablo está diciendo, sí, va a pasar. Como Pedro, cuando bajó a Jerusalén, vio eso, esa tensión. Pero la gracia de Dios fue grande que estos hermanos callaron. Pero Pablo, de otra manera, lo vivió en la iglesia de Corinto. Dice, así van a ser aprobados los que realmente son hijos de Dios. Porque el que no es de Dios es contencioso. ¿Y saben qué es contencioso? Peleón. Le gusta pelear, le gusta increpar. Es más, Pablo va a decir a Timoteo, al contencioso, sácalo de la iglesia. Pero acá pasó otra cosa. Callaron, estuvieron tranquilos. ¿Y sabes qué produjo esto? Un solo sentir. ¿Y qué hicieron? Dice más adelante, glorificaron a Dios. Eso fue la respuesta de la unidad. ¿Cómo podían glorificar a Dios si no había un solo pensamiento, un solo sentir? Si no comprendieron, pero no, ahora entendieron, respondieron afirmativamente, guardaron silencio y ahora glorifican, alaban a Dios. ¿De qué alaban a Dios? Diciendo así, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Te das cuenta que no se trataba del odio a los gentiles, sino de lo que no comprendían, cómo ellos también van a ser parte de nosotros? ¿Cómo van sin guardar, sin que se circunciden, sin guardar los ritos? Pero lo comprendieron. No se trataba de odiarlos a ellos, sino se trataba de su falta de comprensión. Pero ahora podían glorificar al Señor. Y esta idea, Dios ha dado arrepentimiento para vida. Hermano, sé que todo lo que estoy hablando, a todos
A todos nosotros nos está golpeando el corazón. Pero quiero señalar este punto. Acá está diciendo, Dios ha dado arrepentimiento. Espero que te dé arrepentimiento el Señor a ti. Si estás escuchando, no endurezcas tu corazón. Basta de pararte firme en tus argumentos. Con un corazón humilde como de un niño, arrepiéntete. Si eso pasa, Él te ha dado arrepentimiento. Humíllate delante del Señor. Solo el Señor te puede salvar y sacar de la condición en la que estás para que ahora seas su hijo o su hija. Solamente por la fe en Cristo. Él es el que otorga el arrepentimiento. Y un arrepentimiento, ahí la palabra arrepentimiento es un cambio no externo, sino interno, que se revela de manera externa. No se trata de lo que vistes, no se trata de lo que haces, se trata de lo que eres. Y sin Cristo, la Biblia dice que estás muerto, separado de Él. Arrepiéntete y cree. Y cuando eso suceda, ahora eres su hijo. Lo mismo que los gentiles. Por lo tanto, querido hermano, todos los creyentes podemos decir, esto pasó en nuestras vidas. Si no fuese por la gracia de Dios, tampoco hubiese habido salvación. Por su gracia se nos otorgó que nuestra culpabilidad, y aún cuando no comprendíamos, no teníamos toda la claridad, Él nos concedió para ver dónde estábamos parados. Estábamos muertos y ahí empezó. El Señor nos dio de su gracia para salvarnos. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es gracia. Sublime gracia del Señor. Que a un pecador como nosotros, Dios nos salvó. Y ahora somos su iglesia. Que va aprendiendo. Vamos lidiando con nuestro pecado. Vamos teniendo tensiones, no comprendemos varias cosas. Pero debemos ser humildes para seguir creciendo. Para la gloria de Dios. La exaltación de Cristo. Y por amor a su iglesia. Que Dios sea alabado por esta predicación. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.